El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Amigos de Telecafé, bienvenidos a este programa Sala de Prensa, un programa de periodistas para periodistas. Soy Enrique Benavides R., de la Asociación Nacional de Periodistas Seccional de Pereira, y hoy tengo un invitado muy especial para que nos cuente algo sobre la historia de Pereira y especialmente sobre su catedral. Él es don Emilio Gutiérrez, miembro de número de la Academia de Historia de Pereira. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por la invitación que me han hecho. En esta oportunidad vamos a concentrar la entrevista en lo que nuestra Iglesia Mayor ha significado a lo largo de la historia de la ciudad, considerando una historia que ya tiene muchísimos años de haber comenzado, puesto que comenzara en el año de 1540 con la fundación del Viejo Cartago. Nuestra Iglesia Mayor ha sido la construcción emblemática por excelencia en torno de la cual ha girado tan larguísima historia, toda centrada en un sitio, en un mismo sitio, en donde ha habido 3 iglesias desde 1540 hasta hoy, de manera que estamos hablando desde un tiempo mucho anterior a lo que ha sido la existencia del moderno Pereira, del Pereira que se inició en 1863. Cuando Jorge Robledo fundó el Viejo Cartago en 1540, él tenía la obligación con el rey y con la autoridad religiosa de iniciar el poblamiento con la construcción de una iglesia. Era lo primero que estaba ordenado para los fundadores de pueblos, era que dispusieran la construcción de una iglesia. Entonces él escogió el sitio. En 1540, hace prácticamente 470 años, Enrique, 470 años, él escogió el sitio, que es el mismo que tiene la catedral hoy, exactamente el mismo. Allí se levantó la primera iglesia, una iglesita muy modesta, inicialmente para una población muy pequeña, que era la de los conquistadores que habían hecho la fundación del Viejo Cartago. Y Jorge Robledo le dio el nombre de Iglesia de San Jorge, que conservaría hasta el año de 1691, en que terminara el traslado de los cartagüeños que estaban aquí hacia el otro lado del río de la Vieja. En esa iglesita se constituyeron en párrocos y en administradores de la función eclesial los integrantes de la comunidad mercedaria, la comunidad de la Merced. Y los mercedarios estuvieron regentando esa iglesita hasta el año de 1580, en que se retiraron de la ciudad y le hicieron entrega de la iglesita entonces a los sacerdotes diocesanos que ya dependían de Popayán. De manera, Enrique, que los primeros sacerdotes, la primera comunidad religiosa que nosotros tuvimos aquí fue la de los mercedarios, que estuvo pues entonces de 1540 a 1580. Y a partir de ese momento ellos se retiraron porque habían llegado los franciscanos a Pereira y los franciscanos
habían empezado a construir otra iglesia, que fue la iglesia de San Francisco. Y los mercedarios ya se consideraron relevados de las obligaciones que tenían. Le entregaron la iglesia de San Jorge, se le entregaron a los sacerdotes diocesanos que estaban regentados desde Popayán. La iglesita de San Jorge siguió vigente y funcionando hasta el año de 1691. En 1691 terminó el traslado del viejo Cartago, que estaba aquí, hacia el otro lado del río de la Vieja, y entonces la iglesita de San Jorge, como todas las demás construcciones que había tenido aquella antigua ciudad, fueron abandonadas y posteriormente se fueron derruyendo por la acción del tiempo y resultaron pues tapadas y cubiertas por el resurgimiento de la vegetación en el sitio donde el viejo Cartago había estado. Entonces, ¿cuántas iglesias hubieron en ese sitio? En el viejo Cartago hubo 4 iglesias, que fue la iglesia mayor, que era la iglesia de San Jorge, la iglesia de los franciscanos, que era la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santa Lucía, que no hemos podido saber quién la regentó ni dónde exactamente estuvo, y la iglesia de Santa María de las Nieves, que fue una iglesita que estuvo localizada por donde en este momento se encuentra el Alto del Pion. El Alto del Pion es un alto que tenemos aquí en la circunvalar, aquí arriba, por donde se va a Morrón, ¿no? Y enseguida del lago, del Alto de Canceles, y ahí estuvo esa iglesita. Tuvimos 4 iglesias en el antiguo Cartago. Bueno, otra cosa, ¿cuándo sucede la aparición de la manta de Nuestra Señora de la Pobreza? Propiamente no fue una aparición, sino que fue una restauración milagrosa de una manta que venía usando una señora que colaboraba con los monjes franciscanos, haciendo la limpieza del convento y la limpieza del templo, y usaba ese trapo para limpiar. Y eso fue en el año de 1606. Bueno, Emilio, hacemos entonces... 1608. Paramos un momentico para hacer unos comerciales para que cuando volvamos nos siga contando sobre ese milagro. Perfecto. Bueno, don Emilio, ahora sí, cuéntenos sobre ese magnífico milagro. El de la recuperación del cuadro con la imagen de la Virgen de la Pobreza. Pues eso es muy conocido, que una señora que se llamaba María Ramos, dice la historia, que hacía la limpieza en el convento y en el templo de los franciscanos, no de la iglesia de San Jorge, sino de los franciscanos. Bajó al río a lavar los trapos y a lavar ropa, y cuando lavó ese trapo que usaba para hacer la limpieza y lo puso a secar, encontró que había resurgido una imagen de la Virgen que seguramente había sido pintada en época anterior en España o en algún lugar, se había desdibujado completamente, ya nadie la reconocía, y
con la lavada que ella le hizo, reapareció, y eso fue un acontecimiento pues absolutamente extraordinario y maravilloso. Un cuadro que desde el momento de la aparición no lo llamaron la Virgen de la Pobreza, lo llamaron la Virgen del Rosario. Uno se pone a mirar el cuadro y el cuadro aparece la Virgen con un rosario y el Niño Dios también, ¿no? Y lo llamaron la Virgen del Rosario, y la señora María Ramos se lo llevó para la casa de ella, allá lo estuvo venerando, pero llegó un momento en que tanta gente iba a rendirle culto pues a ese cuadro que se le volvió la vida privada, se le volvió un problema, y entonces ella cogió ese cuadro, lo llevó a la iglesia de San Francisco, no a la iglesia mayor, sino la de San Francisco, donde los franciscanos, y se los entregó a los franciscanos. Y desde ese momento, el cuadro de la Virgen de la Pobreza, que se llamaría de la Pobreza por otra razón, quedó en manos de los franciscanos hasta hoy. Hoy sigue al cuidado de la comunidad franciscana. Bueno, pues entonces sigamos hablando de la catedral, y como en esta tierra ha habido tantos sismos, tantos problemas con los terremotos, cuéntenos qué situaciones ha tenido la catedral por esa causa. Con las primeras iglesitas no hubo ningún problema frente a los movimientos telúricos y a los sismos que se presentaron en esta región. Esta región es una región sísmica, es una región de mucho movimiento telúrico, muy frecuente y de cierto vigor, de cierta energía. Y ese tipo de construcciones pequeñas y construcciones que no tenían mucha carga y mucho peso, se comportaron muy bien frente a esos fenómenos. Los daños que se vinieron a presentar en la iglesia fue a partir ya de la construcción de la iglesia, pero ya existiendo Pereira. Porque como te decía, Enrique, los cartageneros, después de 1691, que dejaron abandonada la ciudad, pues dejaron la iglesia que tenía, y esa iglesia la invadió la selva otra vez. Y cuando se fundó Pereira, en la época del padre Cañarte, 1863 y los años anteriores, fueron encontradas las ruinas, ¿no?, de esa antigua iglesia, y por un acuerdo entre el padre Cañarte y los colonos se resolvió que allí donde estaban esas ruinas construirían la nueva iglesia parroquial, volverían a construir la nueva iglesia parroquial. Construyeron una primera iglesia parroquial que duró hasta más o menos 1892-1893, en que la demolieron porque ya la consideraban que no reunía las características necesarias para atender las demandas de la feligresía, porque le faltaba calidad a esa iglesia, como lo anota el historiador Peña Piñeiro. Y empezaron a construir una nueva iglesia, ¿no? Derruyeron esa ¿no?, y empezaron a construir una nueva iglesia, iglesias que ya se llamaban iglesias de la pobreza, ¿no?, que cuando el padre Cañarte pues empezó a construir la nueva iglesia parroquial, la llamó iglesia de la pobreza. Primero se llamó iglesia de San Jorge, y a partir de la que empezó a construir el padre Cañarte, ya se llamó iglesia de la pobreza. Y demolida la primera iglesia de la pobreza, y empezó a construirse una nueva que es más o menos del diseño de la que vemos en este momento y del tamaño de la que vemos en este momento. Pero la construyeron completamente toda de ladrillo. Las cúpulas, las paredes, todo era de ladrillo, una iglesia supremamente pesada. Y
El 31 de enero de 1906 se presentó un tremendísimo terremoto aquí en Pereira. Un terremoto que echó abajo la mitad de la iglesia, que ya estaba casi que terminada, estaba la iglesia, prácticamente la echó abajo para que la iglesia tuviera que ser reconstruida nuevamente. Bueno, don Emilio, nuevamente un cortecito de comerciales, pero ya volvemos con esta historia tan maravillosa. Bueno, don Emilio, ahora sigamos con esta historia. 1900. Pues con ese daño que a la iglesia le hizo el terremoto de 1906, contrataron al arquitecto Eliodoro Ochoa, un arquitecto medellinense, para que viniera a reconstruir la iglesia, pues, ¿no? Y ver qué se podía aprovechar de lo que había quedado en pie. Aprovecharon muchos de los muros que habían quedado en pie e hicieron una importantísima reforma al diseño de la iglesia, que fue que la parte alta de los muros de las naves ya no se construirían en ladrillo, sino que se construirían en madera. El cielo raso se construiría todo en madera y con techos relativamente livianos, y las dos cúpulas, la de adelante y la de atrás, serían completamente de madera para que la iglesia quedara pesando mucho menos. Pero una de las cosas que ocurrió con ese rediseño es que las dos cúpulas, la de adelante y la de atrás, quedaron más anchas, ¿no? Se les dio más amplitud y no quedaron guardando la proporción estética que para ese diseño de iglesias se ha tenido tradicionalmente, ¿no? Se le cambió un poco la estética, y algunos personas muy entendidas en estas cosas de la arquitectura han señalado que el diseño fue muy bueno para que la iglesia tuviera mejor soporte para esas torres, pero que no había quedado tan bonita como la iglesia de antes, ¿no? Que fue algo que defendió el maestro Ochoa, diciendo hubo que ampliarle la circunferencia, el diámetro a las torres para que tuvieran un mejor apoyo y una mejor distribución de fuerzas frente a cualquier posibilidad de nuevo terremoto. Se aprovechó un diseño que se venía aplicando para las construcciones en esta región, que era el de la arquitectura temblorera. Esa era la de madera. Sí, que consistía en eso, ¿no? La primera parte de la construcción la hacían en tapias o en muros de ladrillo, y de ahí para arriba seguían construyendo en madera. Todo en madera, de allí para arriba, y pues la mayor parte de las construcciones en Guadua y en Bareque, pero ya la iglesia pues no podía ser en Guadua y en Bareque, o sea, tenía que ser en muy buena madera. Por fortuna, para toda esa cantidad de madera que se necesitó, que fueron más de 30.000 metros cúbicos de madera, se utilizó un bosque de comino que existía en el sector del Cedral, de la Alta Florida. Este sector de aquí para arriba existía un magnífico bosque de cominos, y de allá se bajó toda esa madera para hacer la construcción, y una madera pues que resultó de una calidad excepcional, porque después de tantos años como se lleva en este momento, después del terremoto de 1999, pues de esa madera fue muy poquita la que hubo que cambiar, porque
se había comportado maravillosamente a lo largo de 90 años. Afortunadamente, Afortunadamente. porque si no, no tendríamos catedral. Bueno, ¿y el refuerzo quién lo hizo? El nuevo refuerzo. El refuerzo, en 1999 pues que tuvimos otro Sí, terremoto, el que destruyó Armenia. el que destruyó Armenia. Le hizo daños muy considerables a la iglesia, pero no la tumbó. La iglesia resistió ese terremoto suficientemente bien y de todas maneras hubo que hacerle un reforzamiento en las bases y un reforzamiento en las paredes, en la parte interior de las paredes, con ferroconcreto. Y un trabajo de restauración de diversos daños pequeños que se presentaron y que por fortuna resultó un trabajo supremamente bien hecho y supremamente bien calculado. Pues sí, para los turistas que han llegado a Pereira para estas fiestas, pues nosotros estamos invitando que vayan a la catedral, porque admirar la catedral por dentro es una obra de arte. La catedral es una obra de arte. El trabajo del maderamen del techo, que sostiene el techo, es magistral. Es un trabajo absolutamente magistral, que fue pues el trabajo que se había hecho bajo la dirección del arquitecto Ochoa. Eso fue un trabajo bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y la iglesia pues muestra una tradición y unos valores pues extraordinarios y nosotros vivimos muy satisfechos con nuestro tradicional templo. Sí, y nosotros también, y bueno, ya les digo, vuelvo y les digo que estamos en una fiesta magnífica acá en el sesquicentenario, 150 años de Pereira, y naturalmente este ha sido un programa Sala de Prensa del Colegio de Periodistas Seccional de Pereira.